Pues muy buenas noches a todos ustedes. Les damos la bienvenida nuevamente a estas clases por Zoom, donde estamos estudiando la doctrina evangélica que creemos los evangélicos, cristianos evangélicos, aunque hay algunos grupos o algunas personas que no creen 100% lo que los evangélicos creen, ¿verdad? Las doctrinas. Pero de todas formas, creemos de que a su debido tiempo Dios los va a iluminar y les va a ayudar a comprender su palabra de una mejor manera. Porque el conocimiento pues es gradual y está en aquel que lo busca. Y el Señor lo va bendiciendo cuando busca aprender de su palabra. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, está más que dispuesto para enseñarnos cuando tenemos la humildad y tenemos la disposición y el deseo de aprender. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a estudiar la clase que lleva por título El pecado y sus consecuencias. Y es algo bien importante que estudiemos, que sepamos, porque cuando nosotros estudiamos el Evangelio, el pecado es algo que hay que tocar, ¿verdad? Y a veces no sabemos cómo explicarlo. ¿Sí, hermanita? No le oigo, hermana Clara. Ahora. ¿No es el misterio del Espíritu? El ministerio del Espíritu lo tocamos la clase pasada. Ando lenta yo entonces. Ajá. Bueno, ok, hermanito, perdón. Sí, hoy es el pecado, es la clase 6, el pecado y sus consecuencias. Amén. El objetivo de esta clase o de este tema que vamos a ver hoy es entender que el pecado de Adán y Eva no fue un incidente superficial o leve, ¿verdad? O algo que fue poca cosa, sino todo lo contrario. Fue algo grave y trascendental. Fue algo muy tremendo, muy serio, que produjo una seria condición en la humanidad, que le trajo una desgracia a la humanidad, ¿verdad? Y no solo le trajo una desgracia, sino que la humanidad heredó las consecuencias del pecado, que son la muerte, ¿verdad? La muerte, no dice nada más lo que fueron las consecuencias. Y no solo eso, sino que el pecado de Adán y Eva también se le conoce en términos teológicos o cuando se estudia la Biblia como la caída, ¿verdad? La humanidad sufrió una caída, cayó de su estado de gracia y cayó en desgracia, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Estaba en un estado de gracia porque ellos, Dios los creó y los puso en el huerto del Edén y ellos no habían hecho ningún mérito, ¿verdad? Para ganarse o estar en ese lugar de perfección, ese lugar de perfecto, ¿verdad? Porque ahí no había pecado y Dios estaba con ellos y ellos no se habían ganado el derecho de estar ahí, simplemente que Dios les concedió esa bendición, es gratis, gratuitamente, y ellos disfrutaban de la compañía de Dios allá en el huerto del Edén. Sin embargo, ellos desobedecieron a Dios de una manera consciente y voluntaria. Entonces, ellos cayeron de ese estado de gracia, perdieron ese estado de gracia y pues comenzó un estado de desgracia, podríamos decirlo, porque ya iban a padecer las consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando ellos le fallaron a Dios, Dios les había dicho que el día que le fallaran y que pecaran, pues iban a morir, y así fue, ¿verdad? Dios tuvo que cumplir lo que él les había dicho, porque si no, pues Dios iba a quedar como alguien que advierte algo que va a pasar y no pasa. Entonces pasó y Dios tuvo que aplicar su justicia
aplicar el castigo para esta pareja que había desobedecido, que no había confiado en Dios, fue incrédula a la palabra de Dios. Así que esto pues comenzó en ellos una muerte espiritual y también una muerte física, porque de ahí en adelante ellos empezaron a envejecer y a sufrir las consecuencias en su físico del pecado, y hasta que llegó la muerte, ¿verdad? Y así pasó de generación a generación. Así que en esta clase vamos a recordar lo que muchos de nosotros ya sabemos, que está en la palabra de Dios, que Dios creó al hombre y a la mujer como algo bueno. Y en la Biblia podemos ver que dice que lo que Dios creó era bueno, ¿verdad? Así que Dios los creó en un estado bueno. Luego la primer pareja desobedecieron voluntaria y conscientemente a Dios. O sea que ellos sabían lo que estaban haciendo, o sea que estaban conscientes de los riesgos que iban a tomar si desobedecían a Dios, y lo hicieron voluntariamente, o sea que nadie los obligó a hacerlo, sino que el enemigo les propuso, ¿verdad? Les propuso otra idea, y ellos voluntariamente dejaron de creer y de confiar en Dios y confiaron más en la propuesta del enemigo. Eso lo hicieron voluntariamente. Entonces no podíamos decir que eran inocentes, que lo hicieron sin saber, sino que lo hicieron sabiendo de lo que estaban haciendo. Número 3, Dios había establecido consecuencias si desobedecían, y Él les dijo que iban a morir. Y así fue, ¿verdad? Después de la caída, ¿verdad? O después de haber pecado contra Dios, la caída tuvo unas consecuencias. Todos los seres humanos empezaron a nacer con la inclinación o con deseos de satisfacer sus deseos personales, yendo en contra de la rectitud o de la perfección moral establecida por Dios. Así que a esta condición se le conoce como el pecado original, ¿verdad? El pecado original. Luego vamos a explicar qué es el pecado original. Primero vamos a decir qué es el pecado para que tengamos una idea más clara. ¿Qué es el pecado según la Biblia? El pecado es no ajustarnos al carácter moral de Dios. Es ir en contra también de la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Sí, es ir en contra de Dios en hechos, en actitudes o en nuestra naturaleza, ¿verdad? Es pensar contrariamente a la manera perfectamente moral con la que Dios piensa. Es sentir opuestamente a Dios, parcial o totalmente. Es tener una actitud contraria a la de Dios. Una actitud contraria de amor, de bondad, de misericordia, de verdad, de justicia. Cuando uno tiene una actitud distinta a eso, está en contra del carácter de Dios, de lo que es Dios. Entonces, y todo eso pues va en contra de la perfección de Dios. Para el ser humano natural, como nosotros, antes de conocer a Dios, ¿verdad? El ser humano natural, o sea, cuando hablo de natural es el que no tiene un conocimiento de Dios. El pensar, sentir y hacer lo que más bien nos parece, el ser humano lo ve como algo natural y normal, ¿verdad? Aunque estemos, o el ser humano esté lejos o muy distante de lo que es justo y verdadero, ¿verdad?
Y lo justo y verdadero es el carácter perfecto de Dios. Nuestro entendimiento, cuando digo nuestro entendimiento como seres humanos, antes de conocer la palabra de Dios, está oscurecido y no alcanzamos a darnos cuenta de lo que es perfectamente justo y recto y correcto, ¿verdad? El ser humano no alcanza a ver lo que es perfecto. Está en una condición de oscuridad espiritual, intelectual, moral, etcétera. El pecado, hermanos, trae o trajo dolor. Ustedes se recuerdan que cuando Dios le da la sentencia a Adán y a Eva, les dijo que iban a sufrir, que iban a tener dolor, ¿verdad? Que se iban a ganar el pan con mucho trabajo, iban a surgir problemas dentro de la vida en este mundo, iban a haber relaciones rotas, ¿verdad? Iba a haber violencia, destrucción, enemistad, y podemos hacer una lista tan grande, ¿verdad? Envidia, ambición, orgullo, soberbia, etcétera, etcétera. Y concluyendo con la muerte. Entonces el ser humano entra a vivir en un estado, hermanos, de desgracia, ¿verdad? Porque esas consecuencias le desgraciaron la vida al ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, empezó esta situación. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el pecado original. A menudo, cuando uno oye la palabra pecado original, a menudo la gente piensa que es el primer pecado que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Pero en términos de teología, cuando se estudia esto, se le llama pecado original a las consecuencias del primer pecado, las consecuencias de la caída, ¿verdad? Pecado original se le llama a la naturaleza corrompida que heredamos de Adán y Eva, con la cual nacemos cada uno de nosotros como resultado de esa caída, ¿verdad? Imagínese, póngase usted en ejemplo, imagínese que usted está caminando, quiere bajar una escalera y se cae, y se cae, y al caerse se rompe la pierna y se rompe un brazo. Imagínese, las consecuencias ya quedó afectado, ¿verdad? Ya. Y es algo que no se puede componer porque se quebró, ¿verdad? Estamos hablando de hipotéticamente, ¿verdad? El resultado de la caída, hermanos, trajo consecuencias y es parte del equipaje original con el que nace cada persona. Otras personas que estudian la Biblia, que son teólogos, a este pecado original, le llaman la culpa heredada. La culpa heredada. O sea que nosotros los seres humanos heredamos la culpa de nuestros primeros padres, ¿verdad? De nuestros primeros padres, Adán y Eva. La culpa heredada significa que somos constituidos pecadores por herencia. ¿Ves? Por herencia. Así como un animal que es depredador, o sea que caza, que es carnívoro, caza a otros animales, que para vivir tiene que usar la violencia y matar para comer. Nace con esa naturaleza. Esos animales nunca van a dejar de ser carnívoros. y eso heredaron, esa naturaleza la heredaron. Por ejemplo, un león, cuando tiene sus crías, ¿verdad? Los leoncitos van a crecer y van a ser carnívoros. Y los nietos de ese león, cuando sigan las generaciones de leones, siguen siendo carnívoros, como los lobos, los tigres, etcétera. Igual manera, los animales que son herbívoros, que comen plantas, hierbas, igual heredan esa naturaleza a sus crías, ¿verdad? Y también comen hierba y así, ¿verdad?
Y el ser humano heredó de Adán y Eva el pecado, una naturaleza pecadora, ¿verdad? Así que es algo con lo que nacemos, por herencia. No es que nosotros hayamos decidido nacer pecadores, ya nacemos pecadores, ¿verdad? Ya es algo que no podemos evitar naturalmente. Así que de eso se trata el pecado original. De eso también se le conoce como la culpa heredada, ¿verdad? Dice, no es el pecado que cometemos lo que nos hace pecadores. Pecamos porque nuestra naturaleza es atraída y dominada por el pecado y sucumbimos ante ello. O sea que es una naturaleza que no nos podemos quitar, ¿verdad? Por sí solos. Esta culpa original es porque viene desde Adán. Y es original en que la tenemos desde el principio de nuestra existencia humana, como personas. Dice, es a nuestro pecado y no al pecado de Adán al que se refiere. Adán cometió su pecado y él pagó las consecuencias, ¿verdad? Pero nosotros heredamos eso, ¿verdad? Y muchos piensan que es injusto, ¿verdad? Muchos dicen, es injusto que yo haya heredado eso de Adán y Eva, ¿verdad? Pero de acuerdo al razonamiento de la palabra de Dios, si nosotros hubiésemos nacido en el mismo ambiente que nació Adán y Eva, en el mismo huerto del Edén, si nosotros hubiésemos sido creados por Dios sin haber heredado el pecado de Adán y Eva, y nosotros fuéramos Adán y Eva, también hubiésemos fallado, ¿verdad? Porque tarde o temprano íbamos a fallar, porque estábamos susceptibles a fallar. Así que no podemos decir que tal vez nosotros, tal vez nunca hubiésemos pecado si hubiésemos nacido o hubiésemos estado en el Edén, pero la realidad es que representa, Adán y Eva representa lo que todo ser humano es, y no se iba a poder evitar, de tarde o temprano iba a pasar. Bueno, entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Aunque la imagen de Dios en el ser humano no fue completamente borrada por la caída, acuérdense que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando decimos creado a la imagen y semejanza de Dios, se habla de tres cosas. Tenemos inteligencia, como Dios tiene inteligencia, es inteligente, puede razonar y pensar. Dios tiene sentimientos y también puso emociones en nosotros para sentir. Y también tenemos una voluntad, ¿verdad? Tenemos una voluntad. Dios tiene una voluntad y a nosotros nos hizo seres que podamos tomar decisiones, ¿verdad? Tenemos una voluntad. Aunque la imagen de Dios en el ser humano no fue completamente borrada por la caída, o sea que seguimos teniendo esas tres cosas, fue severamente dañada o oscurecida desde el nacimiento. Ya traemos esa naturaleza. No nacemos inmunes o sin las consecuencias del pecado. Cuando somos bebés, no manifestamos a primeras el pecado. O sea, que no se nota porque estamos todavía muy chicos. Es como vamos creciendo que se irá manifestando. Nadie nos enseña la maldad. Sola se va desarrollando en nuestro ser. Porque tenemos una semilla corruptible, así dice la palabra de Dios, que termina en muerte. Entonces, el pecado no es algo esa naturaleza humana no es algo que alguien nos enseñe a pecar, ¿verdad? Sino que ya traemos esa tendencia, ¿verdad? Desde luego que el ambiente también influye, pero aunque Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, ¿verdad? Siempre hubo algo que influye y que el ser humano no puede contrarrestar, ¿verdad? Porque tiene esa debilidad y esa susceptibilidad. Algo que la naturaleza de Dios no tiene, ¿verdad? Vamos a ver lo que sigue, que es el siguiente punto. Dice el pecado, cuando usted lee la Biblia, en la Biblia, pecado se refiere
a la condición con la que nacemos, ¿verdad? Cuando dice pecados en plural, se refiere a los pecados que hacemos, que practicamos o que voluntariamente o involuntariamente fallamos. Pero cuando se habla de pecado se refiere a eso, ¿verdad? A la naturaleza humana. Y eso es bien importante que lo entendamos porque el pecado habla de la condición con la que nacemos. El intelecto, las emociones y la voluntad de las personas, quedó corrompida. Y estamos en un estado legal de muerte. Legal quiere decir que aunque no hemos muerto todavía físicamente, cuando el ser humano no ha muerto físicamente, pero está en un estado legal de muerte, está condenado a muerte por el pecado, ¿verdad? Eso quiere decir estado legal. Es como que un preso lo hayan condenado y esté en la cárcel, todavía no está muerto, pero le va a llegar su día que lo van a ejecutar. Entonces está sentenciado, ¿verdad? Está en un estado de condenación. Desde luego que vamos a ver también de que Dios nos puede librar de eso, ¿verdad? Solamente Dios nos puede librar de esa condenación. Y así como el pecado entró al mundo y trajo consecuencias por la caída de Adán, al ser nuestro representante original, heredamos sus consecuencias. Las consecuencias que lo que heredamos es que somos pecadores condenados a morir eternamente. Esa fue la condición con la que nos dejó Adán. El siguiente punto dice, el pecado original es la herencia de una naturaleza que es susceptible y débil ante las tentaciones. Nuestros pecados actuales, o sea, los que nosotros cometemos, sí, son los que como individuos practicamos, ¿verdad? Hay pecados que se llaman de comisión o se nos comisiona a cumplir. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, Dios dijo, no hagas tal cosa. Es una orden, ¿verdad? Se nos comisiona. Por ejemplo, el primer pecado dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una comisión, o sea, es una orden de algo que no debemos hacer, de tener dioses ajenos. Y también hay pecados de omisión, ¿verdad? Omisión son las cosas que sabemos que debemos hacer. Por ejemplo, Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero si no lo hacemos, estamos omitiendo, o estamos dejando de hacer. O sea que cuando dejamos de hacer algo que Dios espera que hagamos, pues también es pecado porque estamos faltando a algo que supuestamente debemos de hacer, ¿verdad? Así que hay pecados de comisión, son órdenes directas, y pecados de omisión, que son cosas que pasamos por alto hacer, ¿verdad? Aunque las sabemos, no las hacemos. Así que hay pecados de omisión y de comisión. Pero ambos son nuestra responsabilidad, cumplirlas. No podemos decir que los pecados que nosotros hacemos, no le podemos echar la culpa a Adán por esos pecados. Los pecados en las cosas que fallamos, todo lo que fallamos es responsabilidad nuestra. O sea que no es responsabilidad directa de Adán, porque nosotros estamos conscientes y también tenemos una voluntad. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Así que es responsabilidad nuestra. Cuando nosotros pecamos, la responsabilidad es nuestra y la culpa es nuestra, ¿verdad? No podemos decir que fue de alguien más. Así que estamos analizando esto. Es a través de la gracia de Dios que podemos ser salvos de esta condición que nos ha sentenciado a muerte. Dios envía a su Hijo, Jesucristo, para vivir perfectamente en este mundo caído y ser nuestro nuevo representante. Nosotros heredamos de Adán la muerte, porque Él es nuestro representante. Él fue el primer ser humano y él, por haber fallado, trajo consecuencias al resto de la humanidad. Pero Dios manda un nuevo representante de la humanidad.
a su Hijo, Jesucristo, que se hizo hombre. Y este nuevo representante fue sin pecado. Fíjense, fue sin pecado. Y al ser nuestro nuevo representante, Él nos hereda la vida. En Adán heredamos la muerte, el pecado y la muerte. Y en Jesucristo heredamos la santidad y la vida. Fíjense. Entonces, ahí es donde Dios revierte o invierte, ¿verdad? La condenación que teníamos de parte de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Si tienen su Biblia a mano, pueden abrirla en Romanos 5, porque es bien importante entender esto. Romanos 5, vamos a ver esa parte. Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5 del 6 al 8 y luego del 12 al 19 es donde está el centro de lo que estamos estudiando. Romanos 5, versos 6 al 8 dice, a la verdad, dice el apóstol Pablo, como éramos incapaces de salvarnos o de quitarnos esa condenación, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados o a favor de los malvados o de los pecadores. Verso 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Hablando hipotéticamente, no es que así haya sido, simplemente está dejando llevar Pablo una hipótesis, una idea que no es real, pero la está dando como que es real. Verso 8, pero Dios demuestra su amor, hablando de que el amor de Dios es más grande que cualquier amor humano, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, estamos en esa condición de condenados, Cristo murió por nosotros, por los condenados. Entonces estamos viendo de que Dios es el que hace posible que esta condenación pueda revertirse, ¿no? Pueda dejar de ser, que nosotros dejemos de estar condenados. Versículo 12. Y ahorita va a hablar cómo es que entró el pecado al mundo y cómo es que Adán fue nuestro primer padre que nos heredó eso, pero cómo Dios lo revierte o lo invierte. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, desde luego que no, hasta aquí no dice su nombre, pero entendemos que es Adán. Por medio de un solo hombre, puede ponerlo entre paréntesis, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado están las consecuencias. Entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Y luego dice, porque todos pecaron, ¿verdad? Y tal vez usted diga, pero si no habían pecado, ¿por qué estaban condenados? Porque heredaron el pecado, ¿verdad? Y al heredar el pecado, se convierten en pecadores por la naturaleza con la que iban a nacer. Y esa naturaleza los iba a llevar a practicar el pecado. Versículo 13. Antes de promulgarse la ley escrita, antes de que se definiera de una manera más clara el pecado, ya existía el pecado en el mundo, dice. O sea, antes de que Dios diera los 10 mandamientos, por decir algo a Moisés en el monte Sinaí, pues mucha gente había pecado y había muerto, ¿verdad? Es lo que quiere decir, el pecado ya existía en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaba establecido que la paga del pecado era muerte. Aunque la gente no conocía exactamente todos los requisitos de la ley, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Dice
Incluso dice, sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura, dice, o modelo de aquel que habría de venir. Hablando de Jesús. Verso 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre, o sea, Adán, murieron todos, ¿cuánto más el don o el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Abundó, dice, para todos. Que así como el pecado afectó y trajo desgracia a todos, la persona de Cristo Jesús, su perfección, su obediencia y su muerte en la cruz, dice que trae gracia para todos, ¿verdad? Y esas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Versículo 16. Tampoco se puede comparar la dádiva. Dádiva quiere decir regalo. La dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Ves? O sea que Adán nos trajo desgracia, pero Dios nos trae gracia, nos trae bendiciones. Dice, no se puede comparar con el pecado de Adán. El juicio que lleva a condenación, dice, o que llevó a condenación a Adán y a todos sus descendientes, fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva, o sea, el regalo o la gracia que lleva a la justificación, a declararnos justos, tiene que ver con una multitud de transgresiones. O sea que para que la gracia pueda manifestar, para que se pudiera haber manifestado, tuvieron que haber muchos pecados. Para que se notara realmente que la gracia era más grande, la gracia de Dios era más grande que el pecado. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don, el regalo de la justicia de Dios, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. O sea que Dios volteó o invirtió el problema, las consecuencias del pecado que había traído a Adán, lo invirtió a través de Jesucristo, ¿verdad? O sea que en Adán vino la muerte, vino el pecado, la muerte y la condenación. En Jesucristo viene la santificación, porque Él fue santo, viene la vida y viene la justificación. O sea que somos declarados justos, ya no somos declarados pecadores ni condenados, sino que ahora somos justificados o declarados justos. El versículo 18. Por tanto, o sea, después de haber dicho todo esto, Pablo dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, ¿verdad? Está hablando de toda la humanidad. Así como toda la humanidad cayó en desgracia por Adán, toda la humanidad recibe la gracia de Dios y es restaurado a un estado de gracia. Acuérdense, con eso empezamos, que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, tenían comunión con Dios, porque no había pecado. Entró el pecado y perdieron ese estado de gracia. Fueron sacados del Edén, ya no tenían los privilegios que tenían ahí, en el huerto, ¿verdad? Pero en Cristo volvemos a tener relación con Dios, podemos entrar confiadamente a tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracias a Cristo, ¿verdad? O sea que la condenación desapareció, desaparece para todo aquel que cree, ¿verdad? Para todo aquel que cree en el amor y la gracia de Dios. Precisamente de eso está hablando, que es para todos, ¿verdad? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, ya sabemos quién es, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. La palabra muchos es una forma de decir
una cantidad que no se puede contar. Eso quiere decir muchos. Entonces, no es tanto como lo entendemos nosotros. Muchos quiere decir una cantidad innumerable, o sea, para querer decir todo mundo. Dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos, o sea, todos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, o sea, de Jesús, muchos o todos serán constituidos justos, todos aquellos que crean, ¿verdad? Todos aquellos que reciban a Cristo Jesús. Bueno, estamos viendo cómo es que Dios revierte las consecuencias del pecado, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ver ahora otro punto, otra cosa. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, entraron en efecto las consecuencias. No entró algo que se conoce como la caída, ¿verdad? Esto que afectó a la humanidad lo afectó tanto en intensidad como en extensión. Intensidad tiene que ver con la fuerza destructiva, ¿verdad? Que hace daño a algo. Por ejemplo, si un rayo cae, ¿verdad? Está lloviendo y cae un rayo de las nubes, una descarga eléctrica. Pues depende cuánta electricidad tenga ese rayo, de ese poder que viene, de la intensidad depende cuánto va a destruir, ¿verdad? Y la extensión se refiere hasta dónde llega ese daño, ¿verdad? O sea, pero son dos cosas diferentes, ¿eh? Nuestro ser, hablando del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, fueron corrompidos por el pecado, por eso que heredamos. Nuestra moralidad, valores morales, se degradó. Nuestros sentimientos dejaron de ser puros. Nuestros pensamientos dejaron de ser limpios y santos. Nuestra elección, las cosas que nosotros elegimos o decidimos hacer, ya no son perfectas, ¿verdad? Ya están influenciadas por el pecado. También podemos, por ejemplo, dice, nosotros podemos evitar ser malvados en extremo, pero todavía tenemos pecado. O sea que no porque no seamos malvados en extremo, eso no quiere decir que no seamos pecadores. Hay personas que la maldad los lleva a hacer cosas peores, ¿verdad? O muy malas, y a otros no tan malas. Pero el caso es que sean no tan malas o muy malas, todo ser humano está afectado por el pecado. Ese es el punto. Dice, tenemos capacidad, aunque nuestra naturaleza fue afectada por el pecado, pero todavía conservamos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tal vez no perfectamente como Dios, pero todavía podemos tener ahí una leve idea de lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Y también en base a eso podemos tomar decisiones, ¿verdad? Aquí, hermanos, cuando se empieza a estudiar acerca de la salvación, pues hay distintas posiciones teológicas. Unos ven ciertas cosas, lo ven de cierta manera, otros lo ven de otra manera, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros escuchamos que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero porque hay ciertas tendencias teológicas que están siguiendo, ¿verdad? Hay grupos religiosos que tienen sus líneas de pensamiento, sigan cierta corriente teológica, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tocar un poquito de eso, aunque la clase que viene vamos a hablar más específicamente de eso. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, se dice de que el ser humano, ¿verdad?, está muerto en sus delitos y pecados. No sé si ustedes han leído eso, ¿verdad?
Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo habla de una muerte espiritual, ¿verdad? Dice así, esto es bien importante que lo que vamos a estudiar porque esto nos va a ayudar a entender algunas cosas. Efesios 2 del 1 al 2. Pablo está hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso, que ellos, Pablo está recordando cómo eran antes de su conversión o de que conocieran a Cristo. Dice, en otro tiempo, el verso 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos, dice, en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, ¿verdad? Entonces, algunos teólogos, ¿verdad? Algunos que estudian la Biblia, cuando ven esta palabra que dice que estábamos muertos, ¿verdad? Piensan de que el ser humano que no tenía ninguna capacidad de reacción, ¿verdad? Entonces, dicen, no, pues estaban muertos, entonces no podían responder al evangelio, dice, al menos de que Dios primero los resucite, dice, espiritualmente, y puedan ya con esta nueva manera, esta nueva vida que Dios les dio, dice, van a poder tomar una decisión buena, dice. Otros teólogos lo ven de otra manera, ¿verdad? Cuando dice que estaban muertos, no está diciendo que estaban totalmente sin ninguna posibilidad de creer, sino que dice que estaban condenados a muerte, ¿verdad? En una muerte legal, ¿verdad? En una condenación legal. Como les decía, como un preso que está condenado a muerte y no tiene manera de revertir su situación, al menos de que el juez haga algo y lo absuelva, ¿verdad? Entonces, no está hablando de una incapacidad de darse cuenta de las cosas, como un muerto que está físicamente ya tendido en un ataúd, ya no tiene la capacidad de reacción de nada. Pero una persona que está condenada a muerte todavía puede darse cuenta de las cosas, porque no se ha muerto físicamente. Entonces, algunos lo ven de una manera, otros lo ven de otra, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo. En Efesios 2, 1 al 5, explica que antes de conocer el evangelio y creer en él, estamos muertos o el ser humano está muerto en sus transgresiones y pecados. Algunos se han ido al extremo y dicen que están muertos y que no pueden tomar ninguna decisión de responder al evangelio. Pero hay otros puntos de vista teológicos, ¿verdad? Hay una teología sana que nos dice que estábamos en un estado de condenación por causa del pecado, como un reo sentenciado a muerte, mas todavía con la capacidad de aceptar en recibir el regalo del perdón de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? A veces hay personas que están en pena de muerte, ¿verdad? Están esperando que los ejecuten. Y hay una ley que dice que el presidente de los Estados Unidos puede concederle el perdón a una persona que está aún en una condición así, sentenciada a muerte, ¿verdad? Eso no quiere decir que estaba muerto, ya enterrado en un ataúd, ¿verdad? Sino que estaba en una condición legal, condenado a muerte, pero que todavía podía recibir, por ejemplo, la absolución de un juez, en caso que se revirtiera el caso. Entonces, muchos lo ven así, ¿verdad? Bueno, esta teología que es más sana, ¿verdad? Nos dice que estábamos en un estado de condenación por causa del pecado, pero que todavía puede recibir el regalo de la salvación.
que el juez lo declare libre, ¿verdad? Entonces, algunos piensan de que para que el ser humano pueda creer al evangelio, primero Dios le tiene que dar vida para que luego crea, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, no, él puede creer y después que cree, ¿verdad? Recibe el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces hay distintos puntos de vista, ¿verdad? Pero sea como sea, Dios es el que actúa, ¿verdad? Dios es el que actúa y busca al pecador para darle la oportunidad de la salvación, ¿verdad? Dios es el que actúa, el que lleva la iniciativa. Dios es el que ama primero, ¿verdad? Entonces Dios es el que envía al Hijo al mundo para que salve al mundo. No es el hombre que busca o le pide a Dios que mande a su hijo o que mande a alguien para que lo salve, ¿verdad? Es Dios que siempre toma la iniciativa. Por ejemplo, hay teólogos estos que dicen que el ser humano está muerto totalmente y no puede tomar ninguna decisión. Ellos creen que el ser humano no tiene libre albedrío, no tiene voluntad propia, ¿verdad? Que no somos capaces de elegir el bien ni buscar a Dios. Y ciertamente nosotros no tenemos la iniciativa de buscar a Dios por causa del pecado, ni tenemos una mente pura y santa, porque fuimos afectados por la caída. Pero esta postura de estos teólogos dice que primero Dios tiene que darnos vida, que nos tiene que revivir primero para que podamos creer en el amor de Dios y poder tener la fe. Mientras que hay otros que piensan al revés, ¿verdad? Creen que aunque no tenemos deseos de buscar a Dios, Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscar al hombre para salvarlo. Y al oír y creer en el amor de Dios, dice, con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego, pueden tomar la decisión de creer, ¿verdad? O sea que tienen una decisión, que la decisión es de uno, del ser humano, de recibir a Cristo, ¿verdad? Mientras que los otros dicen, sí, toma la decisión, pero primero Dios le dio vida, ¿verdad? Y hay dilemas en eso, ¿verdad? Pero sea como sea, Dios puede revertir la condición de condenación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el punto, ¿verdad? Sea que primero el nacimiento sea primero el nuevo nacimiento y luego la fe, o que sea primero la fe y luego el nuevo nacimiento, sea como sea, Dios hace su obra de restaurarnos, ¿verdad? De salvarnos, de quitarnos la condenación, ¿verdad? Eso es lo importante del punto. No tanto las diferencias, cómo lo entiende uno, cómo lo entiende el otro. Lo que los dos llegan a la conclusión, ¿verdad? Ambas pues posturas teológicas, es de que Dios en su infinito amor nos perdona en Cristo Jesús y nos quita la condenación. Es el punto, ¿verdad? Al final. Y eso es lo importante, de que la condenación puede ser quitada por Dios. Y la ha quitado, ¿verdad? Y nosotros estamos disfrutando de esa bendición, porque al creer en Cristo Jesús, dice ahí Romanos capítulo 8, vamos a ver ese pasaje que es muy, muy hermoso. Romanos capítulo 8 dice, ya que Pablo en el capítulo 7 empieza a hablar de que él por más que quiere deshacerse de su naturaleza pecaminosa, no puede. No puede, dice, no puedo, dice. Por un lado, quiero hacer el bien, dice, pero por otro lado no puedo, dice, no puedo. Cuando dice quiere hacer el bien, él se refiere a hacerlo perfectamente, ¿verdad? Hacer perfecto, eso quiere decir como el carácter de Dios. Pero no puedo, dice, porque hay algo en mis miembros que me lo impiden, dice. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Cuando me dé cuenta, ya fallé, dice. Entonces él dice que ¿quién lo va a poder librar de ese cuerpo, ese estado de condenación? ¿Quién le podrá ayudar? Dice. Porque dice que ese se sentía un miserable, dice Pablo. Porque quiero hacer perfectamente el bien, pero no lo alcanzo. Entonces él dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo donde está esa naturaleza pecadora? Dice. Entonces dice en el capítulo 7, verso
25, Pablo dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, dice. O sea, quiero hacer la ley, quiero obedecer a Dios en todo, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta, dice, a la ley del pecado, o a la fuerza, o al dominio del pecado, dice. Entonces, tengo una lucha, y solo no puedo, dice. Capítulo 8, luego dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación, dice, para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús se puede quitar la condenación, porque Él la tomó para sí. La condenación que era para nosotros, Jesucristo cargó con ella, la llevó a la cruz, ¿verdad? Él pagó por nosotros. Entonces nosotros quedamos sin esa condenación. Versículo 2, pues por medio de Él, dice, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado, dice, de la ley del pecado. O sea que el pecado ya no me, aunque yo peque, dice, ya no me condena la ley, dice. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió, ya pagó por todos los pecados. Dice, me ha librado de la ley del pecado, dice, y de la muerte. O sea que en Cristo quedamos libres de la condenación que trajo Adán, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, Dios, hermanos, Dios hizo justicia, pagó con la muerte de su Hijo el pecado de cada ser humano, ¿verdad? Aunque hay corrientes teológicas, ¿verdad? Que dicen de que Cristo no murió por todos, que solamente murió por los que iban a creer, ¿verdad? Nosotros no estamos en esa posición. Nuestra iglesia no está en esa posición. Nosotros creemos que Cristo murió por todos, ¿verdad? Y la oferta de salvación es para todos, ¿verdad? Que el amor de Dios es para todos. Ahora cada quien es el que al oír el evangelio tiene que tomar la decisión. Entonces nosotros creemos que el hombre sí puede tomar una decisión de aceptar a Cristo o rechazarlo. De las otras corrientes teológicas dicen que como no pueden tomar la decisión, Dios nada más le va a dar vida a aquellos que Él sabe que se van a salvar. Nosotros creemos que esa postura no es bíblicamente correcta, ¿verdad? Pero como le digo, cada quien tiene su manera de interpretar los versículos de la Biblia. Pero como le digo, ambos creen que Cristo salva, ¿verdad? Ambos creen que en Cristo la condenación se quita, ¿verdad? O es que Dios la remueve. Dice, Dios hizo justicia, pagó con la muerte de su Hijo el pecado de cada ser humano y nos ofrece absolución, nos absuelve de la condenación a todo el que cree. La condenación es quitada por gracia, ¿verdad? El condenado a muerte puede escuchar las buenas noticias y creer en el amor de Dios, y al recibir el amor de Dios y al recibir a Jesucristo, nace de nuevo, comienza una nueva vida. No como una obra de justicia, como un mérito, sino como respuesta a la gracia que lo salva, ¿verdad? Porque los otros que tienen otra postura teológica, dice, no es que si el ser humano pudiera aceptar a Cristo, dice, por sí solo, pues sería una obra, dice. La Biblia no dice nada de eso, que es una obra, pero ellos así lo entienden, ¿verdad? Para acomodar su manera de pensar, pues lo acomodan así. Pero hay pasajes que dan a entender otra cosa, ¿verdad? El versículo que me gustaría que leyéramos es Juan 5:24. Es un versículo muy bonito que nos ayuda a entender eso de la muerte, ¿verdad? De que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí es un versículo bastante bonito y claro, que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan 5:24 dice así. Jesús dice, ciertamente, no sé si están ahí, Juan 5:24.
Ciertamente, dice Jesús, les aseguro. En otras versiones dice, de cierto les digo. O sea, ciertamente, es verdad lo que les digo. Que el que oye mi palabra, dice, y cree, fíjense, primero la oye, luego la cree, al que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? Y dice, y no será juzgado. O sea, ¿por qué? Porque va a creer, está creyendo de que el Dios Padre envió a su Hijo para que Él llevara nuestra condenación, llevar la paga de nuestros pecados. Por eso la condenación es removida, porque alguien ya pagó por nosotros. Dice, sino que ha pasado de la muerte a la vida, ¿verdad? O sea que primero oye y luego cree, y al oír y creer pasa de muerte, cuando dice muerte, quiere decir de un estado de condenado a muerte por el pecado que heredó. Dice, pasa de ese estado a la vida, a la nueva herencia que recibe en Cristo Jesús. O sea que la primera herencia que tuvo de Adán es descartada y ahora recibe la nueva herencia que es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Estoy tratando de explicárselo de una manera sencilla, ¿verdad? Y este versículo nos ayuda a entender eso, ¿verdad? Dice, cuando venimos a creer en Cristo como nuestro representante, por gracia, Dios nos perdona y regenera nuestro ser, dándonos vida nueva. La condenación o el estado de muerte legal que heredamos de parte de Adán desaparece, pues pasamos de un estado de muerte a un estado de vida eterna. La naturaleza humana pecadora sigue en nosotros, fíjense, pero debilitada por la presencia del Espíritu Santo que Dios envía y con la cual Él nos sella para que sigamos nuestra vida cristiana, nuestra nueva vida cristiana, ahora con ese poder. Ahora ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya lo leímos en Romanos 8:1. La diferencia básica entre el pecador redimido y el que no está redimido es que el pecador redimido dice sus pecados han sido pagados y cancelados. Y el que no está redimido es aquel que no ha creído y no ha recibido la gracia de Dios, ¿verdad? No ha querido recibir esa gracia de Dios. A veces hay personas que teológicamente, como le estaba diciendo, lo ven de una manera bastante diferente como nosotros lo vemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Estos hermanos dicen de que la gente nada más puede recibir la gracia de Dios al menos de que Dios les dé nueva vida, ¿verdad? Puedan creer. Pero aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que la Biblia también dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice hombres se refiere al género humano. Entonces Dios quiere eso, ¿verdad? No podemos decir que Dios quiere que nada más se salve algunas personas y otras no. Dios quiere que todos sean libres de esa condenación. Y pone en el ser humano la capacidad de escoger o rechazar. ¿Ves? De escoger o rechazar a Cristo Jesús. Dios tiene su voluntad, pero no la impone a la fuerza, sino que Él espera que el ser humano responda a su amor y a su misericordia, ¿verdad? En la Biblia podemos ver mucha gente que rechazó a Cristo Jesús. Dios amaba a todo el pueblo de Israel, pero los fariseos rechazaron a Cristo Jesús. Cristo les habló de Dios, les habló de su Padre, les habló y después los apóstoles les predicaron el evangelio y ellos nada más lo escuchaban, pero no creían. O sea que es el hombre que también tiene la posibilidad de recibir un regalo o no recibir un regalo.
¿verdad? El plan de Dios es de que todo el ser humano sea salvo, pero para eso el hombre tiene que extender la mano y recibirlo, ¿verdad? Pero los otros dicen, no, es que está muerto, no puede recibirlo porque está muerto. Está en un estado de condenación, pero sí puede responder a un regalo, en realidad el ser humano, ¿verdad? Desde luego, cuando Dios le muestra su amor a través del evangelio. Sí, entonces nosotros como creyentes tenemos todavía nuestra naturaleza que heredamos de Adán y Eva. Seguimos si queremos podemos pecar. Si queremos podemos hacer la maldad. Si queremos. O sea, no somos unos robots. Pero Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado de su Espíritu Santo para que ahora querramos agradar a Dios y no querramos pecar, ¿verdad? Dios nos ha dado esa fuerza, esa capacidad a través de su Espíritu Santo. Entonces, pero todavía podemos tomar la decisión de hacer algo malo si queremos. Dios no nos tiene amarrados para que para que no hagamos el mal, pero sí nos ha dado la capacidad de tomar una buena decisión, ¿verdad? Para agradarle, ¿verdad? Así que esa es la diferencia que tenemos. Nosotros somos pecadores redimidos, estamos perdonados, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Y mientras le pidamos ayuda a Dios y dejemos que el Espíritu Santo esté en nosotros trabajando, esa naturaleza pecaminosa se va a mantener como una batería baja, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta de cuando se le baja la batería del carro, la batería del teléfono, pues no funciona, ¿verdad? No funciona. ¿Por qué? Porque está baja, ¿verdad? Entonces, y así es lo que el Espíritu Santo hace, que va bajando el poder del pecado que hay en nosotros hasta que lo reduce a casi nada. Siempre y cuando nosotros cooperemos con el Espíritu Santo. Así que dice que nosotros ahora tenemos una nueva mente renovada que busca agradar a Dios. Y si llegamos a pecar ocasionalmente, Dios todavía nos provee el recurso del arrepentimiento, ¿sí? Y la confesión. Y Dios dice en su palabra que nos renueva, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿verdad? Es una limpieza que sigue haciendo Dios en nosotros por haber recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, ¿verdad? El pecado tiene un pago, tiene un poder, tiene una presencia. El pago ya ha sido pagado, ya ha sido saldado y cancelado por Cristo en la cruz. La condenación ha sido removida de nosotros los que hemos creído y que somos hijos de Dios. El poder ha sido descargado como se descarga una batería, ¿verdad? Se ha descargado, o sea que ya no tiene fuerza. Y hay un nuevo poder que está potente viviendo en nosotros. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios. También tenemos la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida. La presencia de la naturaleza está ahí. Está ahí en nosotros, disminuida por el poder de Dios. Y aunque todavía está en nosotros, Dios nos da la capacidad de poderla ignorar. O sea, cuando viene la oportunidad de hacer una maldad, pues la ignoramos, ¿verdad? Porque no seguimos no le hacemos caso, ¿verdad? Dice, podemos ignorarla si oímos y obedecemos la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Es hasta que nosotros nos muramos físicamente que la naturaleza humana que heredamos de Adán y Eva, esa naturaleza pecadora, ahí se va a acabar. Hasta que nosotros nos muramos, ¿verdad? Físicamente. Pero le damos gracias a Dios que un día
Dios nos va a resucitar, nos va a dar un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo ya no va a tener la presencia de Adán y Eva, lo que heredamos de Adán y Eva, sino que simplemente va a tener la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí sí vamos a tener la perfección, ¿verdad? Pero mientras tanto, la condenación del pecado ya ha sido cancelada. Y eso es lo que podemos disfrutar en esta nueva vida cristiana, ¿verdad? Que en Cristo Jesús, la condenación que recibimos en Adán ha sido removida y ha sido cancelada por la obra perfecta de Cristo Jesús en su vida y en su muerte y en su resurrección. Bueno, mis queridos hermanos, no sé si tengan preguntas, no sé si tengan alguna cosa que quieran más explicación. La siguiente clase vamos a hablar acerca de cómo Dios nos elige en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ahí hay varias posturas hay distintas maneras de pensar de distintos cristianos, ¿verdad? Cómo lo ven unos, cómo lo ven otros. Pero en realidad lo importante es que sea como Dios nos haya elegido, sea la manera que Dios haya usado, ¿verdad? Lo importante es que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús y tenemos ese privilegio de que ahora somos sus hijos, somos su familia y debemos disfrutar eso, ¿verdad? Porque ese es algo que Dios ha hecho por nosotros para la eternidad. O sea que no es algo temporal, es para la eternidad. Dios nos elige en Cristo Jesús para la eternidad, para que seamos y estemos con Él para siempre. Bueno, si no tienen preguntas, voy a apagar la grabación, pero voy a quedar aquí por si hay preguntas. Y le damos las gracias a todos aquellos que han escuchado la clase y les esperamos seguir con ustedes compartiendo. Para honra y gloria de Dios en Cristo Jesús.